En un inicio, los Digimon vivían en armonía en el mundo digital, un mundo lleno de alegría, paz y armonía, pero gracias al conflicto de los llamados Digimon Ángeles y su enfrentamiento hacia el que muchos llamaban Dios, esto cambiaría. Esta historia nos lleva a los inicios del mundo digital y el origen de los Digimon. Como recordarán, y ya hemos visto, la historia de los Digimon Ángeles, Digimon que se encargarían de traer paz y orden al nuevo mundo creado por el dios del mundo digital, que resultó no ser más que un simple humano con la suficiente capacidad de crear un código de programación con la habilidad de autoevolucionar a una escala verdaderamente compleja e inimaginable. Después de la que muchos llamaran la Guerra Santa entre ángeles y ángeles caídos, se creó un espacio donde residió toda aquella oscuridad, llamada la Dark Area, o mejor conocida entre muchos Digimon como el infierno. Los llamados Digimon Ángeles Caídos alguna vez fueron Digimon Ángeles de alto rango, distinguidos por su bondad y lealtad. Sin embargo, cada uno cometió un pecado mortal cuando Lucemon inició la rebelión contra el dios del mundo digital. Gracias a esto, fueron eliminados y desterrados del kernel, siendo sellados en el Dark Area, donde a cada uno lo persigue un pecado mortal, un deseo que cada uno persigue. En un principio solo eran ángeles caídos, pero conforme sus corazones se llenaban cada vez con más odio y resentimiento, terminaron convirtiéndose en los 7 grandes señores demonio, o mejor conocidos como los Demon Lords. Solo Lucemon sería el único de los 7 que no terminaría por corromperse por completo, dejando solo la mitad de sus alas de lo que alguna vez fue uno de los más grandes ángeles sagrados. Hasta la fecha, solo se conoce con exactitud a 3 de los ángeles que formaban parte del ejército sagrado de Dios, que terminaron convirtiéndose en Demon Lords. Lucemon, al que muchos llamaban el hijo favorito de Dios, terminó por convertirse en Lucemon Fallen Mode. Seraphimon, que luego de caer en el ángel caído Black Seraphimon, terminó convirtiéndose en Demon, y Ophanimon, que luego de caer en el ángel caído Ophanimon Fallen Mode, terminó convirtiéndose finalmente en Lilithmon. Como dije antes, cada Demon Lord cargaba consigo un pecado capital, así como una corona. El centro de cada corona representa un sello de uno de los 7 espíritus olímpicos, un grupo de 7 entidades mitológicas que habitan el firmamento y sus astros. Su función es ejecutar el destino y administrar los acontecimientos catastróficos tanto como le place a Dios y como Él lo permita. En muchos ámbitos se podría ver a los 7 espíritus olímpicos como una contraparte de los 7 arcángeles, lo cual no sería nada extraño, sabiendo que los 7 Demon Lords antes formaban parte de la armada de Dios. La estructura de cada corona es simple. En el centro tenemos el símbolo del espíritu olímpico al que pertenece, por encima el símbolo del planeta que lo rige y por debajo el nivel del purgatorio en el que se encuentra. Este número puede ir desde el 1 al 7 respectivamente. En el círculo exterior tenemos el nivel, el cual siempre será 666, en alusión al número de la bestia. El código que nos dirá el pecado con el que el Digimon fue sentenciado y el sistema que nos dice el nombre del demonio asociado al pecado con el cual carga. El nivel del purgatorio en el que se encuentra cada Demon Lord es sumamente importante. Si bien no se conoce a profundidad la estructura del Dark Area, se puede intuir que ésta se divide en niveles y adquiere de cierta manera una estructura parecida a la descrita por Dante en la Divina Comedia, donde a medida que una persona progresaba, eventualmente llegaría en la cima de la montaña del purgatorio, llegando así al paraíso, por lo que podríamos intuir que mientras menor sea el nivel del purgatorio del Demon Lord, más profundo se encontrará este en el Dark Area, siendo el paraíso lo más cercano a la entrada de esta oscura dimensión del mundo digital. También se sabe de una puerta secreta que se intuye es la entrada al Dark Area, con las 7 coronas de los pecados capitales correspondientes a los Demon Lords. Siguiendo esta lógica, el Demon Lord que más cerca se encuentra del paraíso sería Lilithmon, el Digimon de la lujuria, y cuyos datos se basan en el demonio Asmodeus, un señor demonio Digimon que tiene la apariencia de una mujer, mejor conocida como la diosa de las tinieblas, luciendo como una joven y bella mujer, vestida de negro, con un kimono morado
y una garra dorada en su mano derecha, capaz de corromper cualquier cosa que toque, confundiendo a sus oponentes con su aspecto seductor y encantador. Se dice que aquellos que son atraídos por sus tentaciones morirán en sus manos. Su reputación como la diosa de las tinieblas se debe a que ofrece la generosidad hacia el vicio, pero esto no es solo más que crueles ultrajes hacia la virtud. Es capaz de pudrir el cuerpo del oponente con un solo suspiro, disparando los datos ocasionando un dolor incluso después de la muerte. Belzebumon, el Digimon de la gula, y cuyos datos se basan en el demonio Belzebú, un demonio vestido como un motociclista rebelde, armado con 2 escopetas, las cuales son sus armas favoritas. Conduce una motocicleta que tiene vida propia y le obedece fielmente. A pesar de que posee la habilidad de comandar un gran ejército de Digimon demonios, mejor conocidos como los soldados pesadilla, prefiere tener una existencia solitaria. A pesar de tener una personalidad cruel y despiadada, también posee un gran orgullo, por lo que nunca atacará a oponentes más débiles que él. Barbamon, el Digimon de la avaricia, y cuyos datos se basan en el demonio Manmon, un señor demonio con la apariencia de un anciano de barba larga, con una capa negra y roja que asimila mucho a la vestidura de un brujo. Reside en el corazón del Dark Area, el nido de los demonios, encargándose de manipular a los Digimon ángeles caídos hasta llevarlos a su límite, con el fin de que estos completen su transformación hacia el mal por completo. Está obsesionado con todo el tesoro de datos que existe dentro de la red, por lo que independientemente de los medios y con una sed de codicia, matará a cualquier Digimon por un pedazo de aquel tesoro anhelado por él. Dentro de los 7 Demon Lords, él es el más astuto, siendo un gran conspirador, pudiendo manipular a Deathmon, así como a diversos Digimon ángeles caídos. Al usar su bastón demoníaco, lanza un poder con la capacidad de tentar a sus adversarios a un infierno viviente, llevándolos hacia la oscuridad y la maldad. Belphemon, el Digimon de la pereza, y cuyos datos se basan en el demonio Belphegor, un Digimon señor demonio que tiene la forma de una pequeña criatura atada con cadenas por todo su cuerpo, ya que sus datos se han puesto en un estado de suspensión, siendo sellado en la parte más profunda del Dark Area. Esto como una medida de prevención que el propio sistema del mundo digital puso en él, gracias al inmenso poder que posee. A pesar de todas estas medidas, Belphemon puede ocasionar un gran daño con el sonido de sus ronquidos a los Digimon cercanos, liberando una poderosa onda de choque. Posee un despertador que está encadenado a su cuerpo, el cual suena cada 1000 años, provocando el despertar de lo que se conoce como su modo furia, convirtiéndose en una gran bestia con la apariencia de un verdadero oso demoníaco. Posee 6 grandes alas y diversas cadenas por todo su cuerpo que liberan llamas oscuras. El poder que posee es tan grande que solo su rugir desintegra completamente los datos de los Digimon por debajo del nivel Perfect, donde ni siquiera aquellos Digimon de nivel Ultimate pueden salir ilesos. Demon, el Digimon de la ira, y cuyos datos se basan en el demonio Satanás, un Digimon señor demonio que dirige a los Digimon demonio y a los Digimon ángeles caídos. Como muchos saben, en el pasado él era Seraphimon, un Digimon ángel con el más alto rango otorgado por el dios del mundo digital. Sin embargo, gracias a la guerra santa que se libró en el pasado, fue desterrado y destituido de su puesto. Lleno de furia y una sed de venganza, busca la conquista del mundo digital con el fin de vengarse de Dios, incluso buscando revivir y alcanzar en secreto el nivel evolutivo Super Ultimate. Leviamon, el Digimon de la envidia, y cuyos datos se basan en el demonio Leviatán, un Digimon señor demonio con la apariencia de un enorme cocodrilo escarlata con 2 colas, que duerme en el océano Net dentro del Dark Area, con la capacidad de devorar en un solo bocado a todo el mundo digital. No solo se sabe que dentro de los 7 Demon Lords, él es el que posee más fuerza y resistencia física, sino también es el Digimon más fuerte del mundo digital. Su rabia al ser despertado es tan grande que incluso los Digimon tipo ángel huyen de él, y se sabe que es uno de los pilares de la existencia de la maldad dentro del mundo digital. Lucemon Fallout Mode, el Digimon del orgullo,
y cuyos datos se basan en el demonio Lucifer, un Digimon señor demonio que posee tanto lo divino como lo diabólico, con la apariencia de un hombre joven y bello con cabello rubio que posee 6 alas angelicales a su lado derecho, llenas de bellas plumas, mientras que en su lado izquierdo posee 7 alas demoníacas, siendo el más poderoso de los Demon Lords, así como su líder. Antes era conocido como el hijo favorito de Dios, pero gracias a que él inició la rebelión en la Guerra Santa en el pasado, fue sellado por su propio creador en el Dark Aria. Dentro de él existe una contradicción en su programación, pues mientras que un lado ama todas las cosas, el otro trata de destruir todo a su paso. Sin embargo, su propósito es claro: crear un nuevo mundo sin importar los medios. Después de lanzar a sus oponentes hacia el cielo mediante una danza de golpes salvajes, los lleva de vuelta a la tierra, donde crea un cuadro mágico tridimensional de donde sale un orbe brillante entre la santidad y la maldad. En él atrapa al oponente, dejándolo en una decisión 50-50 en probabilidades de sobrevivir o aniquilarlo completamente. Hasta hoy en día, los 7 Demon Lords son considerados la nobleza principal de Dark Aria, y cada uno de sus miembros tiene derecho a comandar legiones de los llamados Digimon Pesadilla, si así lo quisieran. Aquellos Digimon que son derrotados por ellos, sus datos no reencarnan como suele pasar, sino que estos pasan a formar parte de la carne y sangre de los propios Demon Lords. Por si esto fuera poco, también se sabe que son inmunes al X-Program, siendo esta la explicación de su supervivencia ante los sucesos del proyecto ARC. Muchos de los Digimon malvados que son enviados al Dark Aria tienen la oportunidad de desafiar a los Demon Lords y así poder ganar su estatus y fama. Sin embargo, y hasta la fecha, solo se conoce a un candidato a ganarse un lugar entre ellos, Darknightmon X. Pero a pesar del inmenso poder que poseen, hay ciertos Digimon demoníacos que son lo suficientemente poderosos para hacerles frente, tal y como es el caso de Grand Dracmon, el cual es tan poderoso que ni siquiera los Demon Lords pueden interferir con él. Pero si hay otros Digimon que superan a los Demon Lords en poder, ¿qué es lo que los hace tan característicos y prácticamente indestructibles? Como muchos saben, no solo hay un mundo digital, pues el universo de Digimon se divide en una compleja red de universos, que a simple vista parecieran ser independientes uno del otro. Lo cierto es que todos estos mundos guardan una fuerte conexión entre sí, un equilibrio que está perfectamente programado. Tanto el bien como el mal son esenciales, parte uno del otro, dos lados de una misma moneda. Los Demon Lords reflejan la maldad, mientras que diversos grupos de Digimon, como los Ángeles Caídos e incluso los Royal Knights, forman parte de la luz. La diferencia entre estos dos bandos es que la maldad, si bien está en equilibrio con la bondad, esta se compone de una manera muy diferente. La razón por la cual los Demon Lords son indestructibles radica en que la existencia de estos fue dividida por todo el multiverso, haciendo que la maldad esté conectada y entrelazada en todos los mundos digitales. La razón por la cual se hizo esto fue gracias a que Yggdrasil, una de las computadoras administradoras del multiverso, se percató del gran poder que poseían los Demon Lords en el mundo core, por lo que tomó la decisión de dividir la existencia de estos por diversos mundos digitales. Cabe destacar que no se debe de ver a los Demon Lords como un enemigo a vencer, pues estos, al representar el mal del universo, son elementales, así como lo es el bien. Pero ¿qué pasa cuando este perfecto equilibrio se ve perturbado? Hay una ley muy estricta en todo el universo, una que por ninguna razón debe ser rota sin importar las consecuencias. Ningún Demon Lord puede morir, pues al hacerlo, la esencia de este, por todo el multiverso, se percata de ello, creando una copia de seguridad y restaurándolo prácticamente al instante. Pero el sistema, al percatarse que por un corto periodo de tiempo hay más luz que oscuridad, incrementa la oscuridad para poder volver a estar en equilibrio. Sin embargo, como la existencia del Demon Lord está por todo el multiverso, no tarda en volver a la vida, creando un efecto que para nada le agrada a Yggdrasil. Prácticamente, cuando un Demon Lord muere, no solo vuelve de la muerte, sino que el poder de todos los Demon Lords del multiverso se incrementa.
Esto fue precisamente lo que Sayo del universo de Digimon World provocó al derrotar a los 7 Demon Lords de su universo, ocasionando que no solo volvieran de la muerte, sino también con un poder superior, por lo que Mirei Mikahura, como castigo, selló a su compañera Digimon, Dianamon, hasta que ésta enmendara su error, por lo que Mirei llevó a Sayo hasta el universo de Digimon History, donde junto con Aiba le encomendó la misión de derrotar a los Demon Lords de este universo, con el fin de estudiar a los pecados capitales en el multiverso, y así también liberar a su compañera Dianamon, por lo que al momento de derrotarlos, Aiba también estaba destinado a sufrir el mismo castigo que Sayo, solo que en esta ocasión, Mirei, al haber encomendado esta tarea a los Tamers, intervino para que el Digimon de Aiba no fuera sellado. Esta naturaleza en el equilibrio de la luz y la oscuridad la saben muy bien los Demon Lords, por lo que en más de una ocasión se han dejado vencer con el fin de incrementar sus poderes y cumplir así sus objetivos, ya que si bien cada Demon Lord tiene sus propios intereses, cuando se unen pueden convertirse en una verdadera amenaza para el mundo digital. De hecho, es aquí de donde parte otra razón por la cual los Demon Lords, al unirse, representan un gran riesgo no solo para el mundo digital, sino para el multiverso. Cuando un Demon Lord logra juntar las 7 coronas de los pecados capitales, este es capaz de evolucionar a una forma superior. Por ejemplo, cuando Lucemon Fallout Mode logra apropiarse de las coronas del resto de los Demon Lords, este evoluciona a Lucemon Satan Mode, mejor conocido como el dragón del apocalipsis. Un Digimon que lleva las 7 coronas de los pecados capitales sobre su cabeza y una esfera en sus garras, con el nombre de Gehenna, un infierno de purificación para los demonios, de donde suelen estar encerrados eternamente. De hecho, aquí es donde se encuentra encerrado la verdadera forma final del Lucemon, Lucemon Larva, siendo el Satan Mode no más que un reflejo, por lo que es imposible hacerle daño. Se dice que cuando Lucemon alcance esta forma, el mundo tal y como lo conocemos perecerá, usando su llama del purgatorio, una gran llamarada de destrucción con el objetivo de purificarlo todo. Pero cuando los 7 Demon Lords logran fusionar sus coronas, es que se produce uno de los Digimon más poderosos y casi indestructibles de todos, Ogudamon, un Digimon Super Demon Lord que nace de los 7 grandes pecados capitales que componen a los Demon Lords, con la apariencia de una gran bestia con 7 patas y 8 ojos, y al igual que Lucemon Satan Mode, lleva las coronas de los 7 pecados capitales sobre su cabeza, así como 7 espadas diabólicas que se encuentran incrustadas en cada una de sus piernas, donde cada espada simboliza a cada uno de los Demon Lords. Su sola presencia pone en riesgo la integridad de la estructura dimensional en el mundo digital y es prácticamente invencible, pues este no puede ser afectado por ningún tipo de ataque que provenga de alguien que posea al menos dentro de sí un poco de maldad en su corazón, lo cual, como sabrán, es prácticamente imposible, pues ya sea humano o Digimon, todos poseemos un poco de oscuridad dentro de nosotros. Incluso al momento de atacar a Ogudamon, el simple hecho de quererlo derrotar basta para tener un poco de sentimientos negativos dentro de sí. De hecho, en Digimon Collectors, Omegamon y Hexamon eran incapaces de hacerle un solo rasguño, por lo que al final de la batalla lo único que pudieron hacer fue mandarlo al espacio exterior y dejarlo en órbita. Si bien los Demon Lords no se deben de ver como un enemigo a derrotar, gracias a las consecuencias que esto trae, cuando estos se proponen hacer algo y atacar en conjunto al mundo digital, ocasionan un gran daño y muchas de sus acciones desembarcan en acontecimientos que ellos nunca planearon. Pues precisamente gracias a ellos es que indirectamente fueron responsables de la creación de 2 Royal Knights, en las que se conocen como las guerras L y R, donde tanto Digimon y Tamers se dividieron en 2 bandos contrarios, así como la creación del programa Crown Tempest, que provocaba que la programación de los Digimon pasara de ser binaria a terciaria, ocasionando que diversos Digimon, así como las bestias sagradas, se salieran completamente de control.
Como se habrán dado cuenta, es aquí justamente que empieza la historia de un grupo de Digimon con el suficiente valor para hacerle frente a los 7 Demon Lords. Así es, los Royal Knights, un grupo de 13 Digimon sagrados encargados de traer armonía y orden al mundo digital, y que se encargarán en más de una ocasión de ponerle un alto a los Demon Lords, así como a diversas amenazas, incluso combatiendo directamente con la computadora administradora del multiverso, Yggdrasil. Poco a poco estamos completando este mapa que, sin importar la oscuridad o la luz, nos lleva a un solo lugar: el gran enfrentamiento entre los Royal Knights y los Demon Lords, en un mundo olvidado y abandonado, el antiguo mundo digital, donde el anticuerpo X prevalece, pero esa es historia para otro video.